pasar lo de la calefacción. Y en esta tercera sesión nos acompaña don Enrique Sainz, actual director general de Patrimonio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Nació en Valladolid en 1962 y se especializó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Es arquitecto urbanista y empezó realizando, como todos los estudiantes, sus primeras prácticas y sus primeros atisbos profesionales en el campo del planeamiento urbanístico dentro del Departamento de Urbanismo de la citada Escuela de Arquitectura de Valladolid. Y en 1990 dio el paso definitivo abriendo un despacho profesional, primero en Valladolid, vinculado con proyectos de planeamiento urbanístico y de arquitectura, y posteriormente se trasladó a Burgos para seguir redactando proyectos y programas de recuperación de espacios históricos y de edificios históricos. En el año 2003 fue nombrado director general de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León por el Gobierno autonómico y como director general pues ha participado como miembro en diferentes comisiones, sobre todo en el Consejo de Patrimonio Histórico Español, y fue miembro durante el 2007-2015 del Real Patronato del Museo del Prado. Es también diplomado en programa de liderazgo para la gestión pública por la Universidad de Navarra y todo esta hoja de vida pues tiene que sumar otra serie de actividades en el campo de la formación, de la investigación y de la gestión. Por tanto, desde la organización de este seminario considerábamos que era imprescindible contar con su presencia y contar con su experiencia. Muchas gracias. A ver ahora, sí. Pues muchas gracias, Luis Alfonso, primero por la presentación y también por haber efectivamente querido que participara en este seminario. Yo, cuando he tenido ocasión de participar en alguna otra ocasión, pues os lo he dicho, ¿no? Aunque me toca estar en la gestión del día a día, de la cosa pública, de la administración, pendiente de los ciudadanos, de la política, pero realmente a mí lo que me gusta y donde disfruto más pues es en este tipo de cursos. Es mi vocación frustrada de la universidad y, en fin, cuando uno puede estar en una actividad, en un proyecto de docente, investigador, de una universidad como la de Salamanca, ¿no? Que yo no he tenido la suerte de, no ha sido mi alma mater, ha sido la Universidad de Valladolid, pero en fin, una universidad de esta tierra y además en el año en el que celebra su 800 aniversario, para hablar de patrimonio mundial, pues para mí es un honor y os agradezco mucho, pues por supuesto, que hayáis querido contar conmigo, ¿no? También quiero agradecer, ¿no?, al Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial y especialmente a las personas que están detrás, como Comité Científico, a Rosa Ruiz, también a Ángel Rosado, ¿no?, el secretario de la comisión del grupo, el gerente del grupo, que también quisieran pues volver a contar conmigo, porque hace poco estuvimos ya reunidos también en una reunión más interna en Santiago de Compostela, hace escasamente 2 meses, para hablar de este mismo tema y, bueno, pues fueron reflexiones muy interesantes y creo que es muy oportuno que esto se produzca, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias también a todos los asistentes, a los alumnos del máster, que con paciencia, pues a lo largo de los, espero, próximos 40-45 minutos, pues nos van a escuchar y luego, pues si hubiera tiempo, pues estoy a disposición de todos, ¿no? También lo quiero decir, como responsable del patrimonio de esta comunidad, en la que es la gestión pública y las demandas de los ciudadanos y de los grupos políticos, alguna representante como Isabel Salmantina, pues aquí está y tenemos ocasión de debatir con frecuencia en el Parlamento regional las cuestiones, pues me hacen también estar, como no puede ser de otra manera, permanentemente dispuesto pues a vuestras sugerencias, dudas, inquietudes o preguntas o reivindicaciones, ¿no? Esa es nuestra misión, la de un político en democracia, ¿no? Pero, en fin, como digo, yo siempre he querido unir en esta tarea que para mí ha sido en estos años, como ha dicho Luis Alfonso, procedo también del mundo universitario, aunque enseguida me puse a punto en la práctica profesional, y lo que sí que
he querido siempre, he dicho, ¿no? Pues a mis compañeros, a los que realmente el haber trabajado en la administración pública, en una administración dedicada a la cultura, al patrimonio cultural, en una tierra como Castilla y León, lo que ha supuesto para mí a nivel personal, que tengo que agradecer la confianza de los ciudadanos que han confiado en el grupo político al que represento, pero también en el presidente, que a lo largo de estos años ha confiado en mí, y las consejeras que he tenido, pues que también a nivel personal para mí ha sido un máster excelente, ¿no? El tener que tomar decisiones día a día sobre la gestión del patrimonio cultural y sobre lo que conviene o no conviene hacer, se puede o no se puede hacer, desde el punto de vista no meramente especulativo, ¿no? Sino a la hora de tener que firmar un papel autorizando, desautorizando, teniendo que ser un miembro más, pero al final, en muchos casos, presidiendo consejos que autorizan o desautorizan actuaciones. Pues esto también supone un plus de obligación, de reflexión, que al final es muy interesante, ¿no? Y yo creo pues, que en ese sentido lo hemos hablado también alguna vez, Luis Alfonso, esa colaboración que os ofrecemos para el máster, en el sentido de que bueno, la práctica del día a día en la toma de decisiones del patrimonio cultural pues, es muy interesante. En fin, quiero entrar de lleno en materia porque tampoco tenemos mucho tiempo. Sé que algunos de los asistentes pues, ya me han escuchado algunas de las reflexiones que, sobre todo los miembros que representan a los ayuntamientos, concejales, veo aquí pues, a Claudia, a Héctor, pues, de las ciudades que son del Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial, pero creo que nunca la reflexión es poca, tenemos que seguir haciéndolo y quiero también en ese sentido hacer un agradecimiento especial y un reconocimiento al grupo que sigue apostando también no solo por esa promoción de las ciudades en los ámbitos en los que puede hacerlo, como destino turístico, sino también en una reflexión que lleve a una gestión cada día más responsable a un nivel que sea equiparable al nivel de excelencia que nuestras ciudades en España tienen, ¿no? Y que no solamente por el hecho de que son muchas las ciudades que tienen esa declaración de UNESCO, sino porque también España tiene una trayectoria a nivel de gestión del patrimonio cultural y no es en vano sigue siendo pues, uno de los países, el tercero, que más declaraciones tiene, nos lleva a tener una responsabilidad política a nivel internacional, a nivel de lo que es el reconocimiento de la UNESCO, que tiene que ir pareja a esa excelencia y, por lo tanto, pues estas reflexiones pues creo que no solamente son convenientes, sino necesarias. Incluso con alguna, si me lo van a permitir, volveré a hacer alguna recomendación final en este sentido. Muy bien, pues como les decía, pues sobre lo que se me ha pedido que reflexione, que es el papel de las comunidades autónomas en la gestión del patrimonio mundial, bueno, pues simplemente quiero como premisa recordar que estamos en un país cuyo régimen constitucional, ahora puesto en entredicho por algunos, pues en relación al patrimonio cultural presenta un balance de estos últimos 40 años pues absolutamente magnífico, ¿no? Nunca un modelo constitucional en España y una descentralización competencial como la que produjo el Estado de las Autonomías ha sido tan favorecedor para lo que es la acción sobre el patrimonio cultural en nuestro país, ¿no? Yo creo que aquí, no me duelen a mí prendas en decirlo, hay que reivindicar el que con todas sus posibles mejoras, sus posibles fallos, pues realmente la atención de proximidad, de esa armonía que hay entre lo que es el Estado general español, pero unas administraciones que han tenido una escala intermedia, que han sabido poner el acento con sus recursos en lo que ha sido la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, pues es realmente un balance magnífico. Es verdad que a partir de ahí, pues bueno, el Estado ha ido no solamente por la Constitución, sino también ha traído alguna sentencia en el año 91 sobre las competencias para la declaración de bien de interés cultural, pues ha quedado reducidas sus competencias a muy escasas cuestiones, ¿no? Las cuestiones del expolio, de la exportación, etcétera. Y prácticamente la totalidad de lo que es el cuidado, la gestión, la puesta en valor del patrimonio cultural, la supervisión, la inspección, corresponde a las comunidades autónomas en España. Esto, pues como digo, ha llevado a esa política exitosa de gestión, de conservación, pero, en fin, hablando de lo que hoy nos ocupa, lo que nos trae aquí, es precisamente el tema del patrimonio mundial el que ha permitido o el que ha supuesto el que haya un especial papel del Estado, y María en la anterior exposición pues creo que lo habrá expuesto bien. España rubrica en el año 1982 la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, una convención que entonces no se pensaba que iba a tener tanta trascendencia, que iba a ser tan exitosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico también.
Y, sin embargo, bueno, pues esa rúbrica la hace el Estado parte, no la hacemos las comunidades autónomas, es un tratado internacional y, por lo tanto, implica de lleno al Estado en lo que es el compromiso de gestión, de tramitación de candidaturas, de ratificación de las declaraciones y de responsabilidad de la gestión ante ese club selecto que es el Centro de Patrimonio Mundial y el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO. Bien, esta dicotomía entre una competencia que es fundamentalmente autonómica en lo que se refiere, en primer lugar, a la protección legal, a las declaraciones de bienes de interés cultural, después a la gestión ordinaria, autorizar las intervenciones, las mejoras, todo lo que es la gestión de un bien de interés cultural de cualquier tipo. Y cuando estos bienes de interés cultural acaban siendo en nuestro país 43 bienes de interés cultural son declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, de repente, sobrevenidamente, pues adquiere el Estado una competencia en tanto en cuanto él es el responsable ante la UNESCO de esa gestión ordinaria, de la tramitación de la declaración y también de la gestión y protección de la evacuación de informes ante el Centro de Patrimonio Mundial. Bien, realmente ha habido ahí, por un lado, un vacío legal, dado que no hay la propia ley del Estado español, es de 1985 y todavía no acababa de ratificar España el tratado, la Convención de Patrimonio Mundial, y no hay una doctrina legal respecto de cómo gestionar esto. Hay simplemente un compromiso jurídico de ratificación de un convenio internacional y, bueno, y a partir de ahí, ¿no?, cada una de las comunidades autónomas, con sus propias competencias fundamentales, sustantivas en materia de patrimonio cultural, gestionaba también esos bienes que se iban declarando, tanto en lo que es el proceso de impulso a las declaraciones como en la gestión de los informes posteriores y lo que es la habitual gestión de cumplimiento de las directrices operativas, informes periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha dado lugar a que sea, pues, bueno, por la vía de los hechos, una convivencia Estado-comunidades autónomas, pues también, desde un punto de vista colaborativo, muy exitosa. El propio éxito de la propia Convención de Patrimonio Mundial ha arrastrado, y creo que esto también es un ejemplo que nos sirve como modelo de colaboración institucional y como práctica de gobernanza pública, ¿no? Como una idea exitosa, como es la declaraciones de bienes de patrimonio mundial, estos cuadros ya se han quedado antiguos, pero en este momento superan el millar los bienes declarados de patrimonio cultural inmaterial en las categorías de paisaje, de bien cultural o de bien natural. Pero, en fin, esa curva ascendente que la propia comité ha tenido que limitar y ha tenido que cada vez condicionar, porque realmente es nunca una convención de carácter cultural a nivel internacional ha tenido tanto éxito como la que ha tenido la Convención de Patrimonio Mundial. Pues bien, digo, este objetivo, ¿no?, de carácter, que además es cierto carácter voluntario, ¿no?, positivo, ¿no?, proactivo, de querer participar en un convenio, en un club selecto de reconocimiento internacional, ha llevado no solamente a dos tipos de administraciones, como la administración estatal y las administraciones autonómicas, sino que cada una de nuestras administraciones, que son 17 en total, ha sabido entenderse, y creo que hablando hoy y ahora, ¿no?, de este entenderse entre las regiones y el Estado, pues esto es muy interesante. Creo que en esto, y quiero reivindicarlo y hacer, aunque luego me dé menos tiempo, hablar de algunas cosas más técnicas en cuanto a la gestión de los bienes, pero hablando de política me interesa a mí hacer hincapié en esto, ¿no?, cómo la cultura, cómo el patrimonio ha servido precisamente como cauce y como instrumento para la cohesión social y política en nuestro país. Aquí no hemos discutido prácticamente yo llevo 15 años en los consejos de patrimonio histórico, es ese órgano que se ha creado entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta es una imagen que corresponde a un consejo celebrado en Lanzarote en el año 2014. En este órgano de coordinación precisamente se habla de coordinación entre comunidades autónomas y comunidades autónomas con el Estado para muchos temas. Se crea con motivo de la ley del 85 del Estado español, pero sobre todo hay un capítulo fundamental que es el patrimonio mundial, tanto para la propuesta de candidaturas a la UNESCO como para la gestión de esos bienes. Aquí hablamos todos, nos reunimos 3 veces al año aproximadamente y es de admirar, ¿no?, cómo ni siquiera sabiendo las restricciones progresivas que el Estado español tiene para presentar candidaturas, sin embargo, no ha hecho falta más que en estos aproximadamente 70 y tantos comisiones o consejos, que ha habido en estos últimos 35 años desde que se crearon. Solamente en 2 ocasiones ha habido que votar la propuesta de una candidatura por parte del Estado español a la UNESCO para que fuera Patrimonio Mundial.
Y hay que recordar o hay que saber que en los últimos años, prácticamente en los últimos 10 años, solamente el Estado español puede proponer 1 o 2 candidaturas, en fin, en función de unas complejas cuestiones como si es con una candidatura en serie, si es modificación de límites, si es compartido, si es material o es inmaterial. Pero en definitiva hay una restricción muy intensa y podéis imaginaros que cada comunidad autónoma, cada región quiere promover candidaturas todos los años. Sin embargo, el entendimiento es perfecto. Y ya digo, eso lo hace pues, el hecho de compartir también el espíritu de la Convención UNESCO, el espíritu de favorecer el patrimonio y no solamente un afán de protagonismo y de búsqueda de un renting turístico a corto plazo, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un aspecto colateral, pero que me interesaba destacar. Quizá lo que nos falta, y yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar, y dentro de esta recomendación final que iba a hacer, que ya la voy soltando en dosis pequeñas, ¿no? Creo que hay que hacer un trabajo que protocolice, que objetive a nivel normativo y a nivel de tramitación administrativa este trabajo que ahora es meramente colaborativo, es decir, que al final este debate que se produce en este Consejo de Patrimonio Histórico Español pues ha llevado a tener una serie de pactos, ¿no? Hay unos grupos de trabajo que seleccionan o preseleccionan las candidaturas, se informa primero la lista indicativa, luego la lista definitiva de las propuestas, las evaluaciones. El Ministerio acompaña a los técnicos de cada comunidad autónoma cuando tienen que tramitarse estas candidaturas. Pero, en fin, hay que armar y hay que consensuar. Nuestra comunidad es una de las que demandaba una ley de patrimonio histórico español nueva que se acompase con la realidad fáctica de cuál es la realidad constitucional y práctica en estos momentos de la descentralización competencial que tenemos. Bueno, ahora mismo ha salido una ley solo referida al patrimonio inmaterial por parte del Estado, pero en fin, esa ley por parte del Estado y las nuevas leyes, también a esto me referiré en nuestra comunidad autónoma, estamos haciendo ahora una ley nueva de patrimonio, pues tienen que contemplar no solamente para el tema de patrimonio mundial, sino también para otros temas, por la correcta reparto de competencias y el entendimiento y protocolización, ¿no? Bueno, ahí está. Ese es un poco el ámbito en el que nos movemos y, como digo, pues quiero también aquí reconocer y no sé si María ya nos ha ido, nos acompaña, pues el papel que el Ministerio, la buena dirección que está llevando a estos consejos, con el que está impulsando estos consejos. Se ha ido. Bueno. A partir de aquí, un segundo capítulo de mi intervención tendría que ver con, antes de entrar en lo que es la gestión o cuáles las incidencias de la gestión ordinaria o extraordinaria del patrimonio mundial en nuestra comunidad autónoma por parte de la Administración, por parte de la Dirección General, quería hacer una reflexión previa, la hicimos también en Santiago porque me parece fundamental, ¿no? Y también hablando en una universidad y hablando en un máster de gestión, ¿no? Acerca de la dificultad técnica, no la dificultad administrativa o política, que tiene la tramitación y la gestión, la correcta gestión de unos bienes cuya complejidad, cuya dimensión, cuya funcionalidad, en muchos casos, y hablando de ciudades esto es evidente, excede una fácil pues objetivación en cuestiones que, referidos a una obra de arte menor, a un bien mueble o incluso a un edificio, pues pueden ser más sencillos, ¿no? Una ciudad histórica cuyo atractivo, una ciudad como la de Segovia, patrimonio mundial, una de las 3 ciudades patrimonio mundial, pues es evidente, nadie duda sobre su valor universal excepcional, la riqueza patrimonial, la evocación de toda de su trazado urbano, de sus elementos y de ese magnífico acueducto que preside toda la trama urbana de Segovia. Pero, en fin, eso que es lo que, de alguna manera, especialmente quien la visita de manera más banal o más rápida, es lo primero que aprecian los turistas, los millones de turistas que visitan Segovia desde Madrid todos los años y cualquiera de nosotros que vemos estas fotografías, podemos pensar que esos conceptos de excelencia arquitectónica o de belleza paisajística urbana tienen que ver con otras cuestiones que también forman parte del valor patrimonial y a los que a veces, estando en el consciente colectivo, especialmente de los ciudadanos que habitan estas ciudades, sin embargo es más difícil objetivar a la hora de gestionar la correcta influencia o afección de determinadas actuaciones, infraestructuras urbanas, etcétera, ¿no? En el caso de Segovia siempre lo refiero, ¿no? Pues, ¿qué hace que cualquier persona, cualquier pequeño comerciante, cualquier pequeño empresario que no se dedica necesariamente al patrimonio, puede dedicarse a tener una confitería, a hacer yemas o también hablando de alimentos, pues hacer gaseosas, aparezca o utilice el acueducto, que es el protagonista de la declaración, la ciudad vieja y el acueducto de Segovia, en Segovia es el acueducto, pues aparezca el acueducto como un símbolo de la ciudad. Este símbolo de la ciudad del cual se han apropiado los ciudadanos
de Segovia trasciende las categorías histórico-artísticas o estilísticas de lo que es el valor del patrimonio, y en los que en unas facultades de Historia del Arte estamos más acostumbrados, ¿no?, a escribir el valor. Pues es que es la única pieza de la arquitectura romana que no sé qué. Bueno, pues mucha gente que utiliza el acueducto para poner en como elemento que le distingue como persona de Segovia, no saben ni en qué siglo exactamente se construyó el acueducto, ni siquiera a lo mejor para qué servía exactamente o qué valores podría llegar a tener. Sin embargo, se utiliza de esa manera, ¿no? Cogiendo otra ciudad, aquí también representada por otro de sus concejales, ¿no?, Ávila, pues esa complejidad del elemento patrimonial llamado ciudad o ciudad histórica tiene también que ver, hemos hablado de la complejidad conceptual, quiero volver ahora a hablar de la complejidad dimensional y de la complejidad estructural de las ciudades, ¿no? Lo que en Ávila en un primer momento fue reconocible como un elemento excepcional y cualquiera puede valorar como de valor universal excepcional, que es sus murallas medievales y de origen romano muy bien conservadas, pues hace en principio ver que el valor es ese conjunto histórico intramuros y un entorno inmediato que protegería, o que son los arrabales extramuros de un muro, unas murallas que se están viendo evidentemente, pero que, bueno, pues hasta ahí en principio pues parecería que todo es normal, ¿no? Ya estaríamos hablando de un bien patrimonial que excede lo que es la simplicidad de un edificio, de un estilo arquitectónico. Pero enseguida la declaración de Patrimonio Mundial para Ávila incluyó iglesias extramuros, a los que a su vez pues, fue necesario hacer un entorno de protección, un entorno de afección. Ya empezamos con esas rayas que se van ampliando, ¿no?, y que además no coinciden en relación a lo que era en este caso el conjunto histórico, pero que en una ampliación posterior, en el año 2000, bueno, ha sido hace 4 o 5 años, el convento de San Marcos y otros conventos extramuros se incluyen en esa declaración porque evidentemente tienen que ver con la historia de la ciudad, que no es solamente la historia de un elemento arquitectónico más o menos homogéneo, supuestamente solo medieval o medieval romano, sino que tiene que ver con la trascendencia de Ávila a lo largo de la historia, de su vida, de sus grandes pensadores, sus grandes, bueno, el monacato, los monjes, la orden carmelita, etcétera, ¿no? Bueno, hay que hacer una nueva declaración que amplía ese entorno de protección y, en fin, al final podemos seguir ampliando y ampliando una declaración donde, bueno, la ciudad se nos va de las manos en el sentido dimensional y en el sentido también de la complejidad de lo que estamos declarando, ¿no? Siguiendo con Ávila, podemos pensar, ¿no?, que al final no solamente es ese entorno inmediato o esos edificios que están dentro del conjunto amurallado, sino que estamos hablando de la propia imagen de la ciudad de Ávila en el paisaje, ¿no?, que qué duda cabe, como en el caso de Segovia, y veremos que también Salamanca, pues forma parte del valor patrimonial que científica o no científicamente los ciudadanos y los visitantes aprecian. La cuestión es, el problema es objetivar esto, hasta dónde, hasta qué límites puedo considerar que esto es un valor que me impide, por ejemplo, poner un parque eólico en esos montes junto a la ciudad de Ávila, ¿no? Bueno, en el plan de gestión de la ciudad de Ávila, del que luego hablaré y que hicimos juntamente con el Ayuntamiento en los años 2008 a 2011, pues se llegaron a hacer estos mapas de cuencas visuales con intensidades de color distintas que lo que marcaban era cuánto se ve o se deja de ver la ciudad de Ávila, el skyline de la ciudad de Ávila, considerado como un valor objetivamente a proteger, ¿eh? O sea que ya no estamos hablando de proteger solamente unas mamposterías, una fábrica romana o medieval de unas murallas, unos edificios, unas arquitecturas, ni siquiera unas trazas urbanas. Estamos hablando de proteger unas vistas, ¿no? Claro, eso es, llega un momento que dimensionalmente y también desde el punto de vista del control administrativo, estamos hablando de cuencas visuales que se meten en términos municipales que son distintos del propio término municipal que controla el Ayuntamiento de Ávila, que en principio ante la UNESCO y ante nosotros es el gestor de la ciudad Patrimonio Mundial. Sin embargo, viene ICOMOS o vienen asociaciones de patrimonio que cuando hay algún elemento extraño que figura o que se pudiera interponer en estas visuales, pues se quejan o mandan una denuncia pues, al propio ICOMOS o a la propia consejería y de nada le vale al ayuntamiento decir, no, mire usted, esto está en otro término municipal, usted, bueno, resuélvanlo, ¿no? En fin, quiero decir con esto que hablando de ciudad histórica estamos hablando de un bien cultural complejo desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista dimensional, desde el punto de vista funcional.
Así hemos asistido históricamente, y esta ha sido una de las cuestiones quizá de todos los bienes patrimonio mundial. El problema de las ciudades históricas es el problema más controvertido para el Comité de Patrimonio Mundial y para el Centro de Patrimonio Mundial de París, en cómo gestionar la objetivación del valor, por un lado, y luego la conservación de este valor. Hay como dos ejemplos muy sobresalientes en este sentido. El ejemplo de Sevilla, que estuvo a punto de perder su declaración, no como ciudad histórica. Lo que está declarado Patrimonio Mundial en Sevilla pues son los Reales Alcázares, la Catedral, en fin, un pequeño conjunto urbano que en realidad se asemeja a lo que es el valor de una ciudad histórica. Pues bien, conocéis bien la polémica que hubo la década pasada acerca de la construcción de esta torre de oficinas, el único edificio de altura que iba a tener la ciudad de Sevilla, la Torre Peli, que estuvo a punto de amenazar la declaración, en fin, fue una advertencia seria que hizo el Comité de Patrimonio Mundial para mantener la declaración de los bienes declarados en el centro de la ciudad como patrimonio mundial. Algo que sí que se consumó, en ese sentido es el único bien, la única ciudad histórica que ha perdido su declaración por este motivo fue la ciudad de Dresde, que en 2009 fue removida, fue desdeclarada, perdió su declaración como patrimonio mundial. Estaba declarada la ciudad en cuanto a ese paisaje del río, ¿no? la confluencia entre el río y la ciudad, bueno, por la construcción de un puente cuyos ciudadanos democráticamente decidieron que, a pesar de que tenían esa afección al valor paisajístico y patrimonial, pues decidieron llevar a la práctica y llevar finalmente a la construcción. Bueno, es difícil, ¿no? También cuando se valoraron el valor universal excepcional no se decía que no se podían construir puentes nunca jamás, ¿no? Pero, en fin, estas cuestiones al final acaban sucediendo y conviene, por eso, pues establecer, o sea, conocer que estas amenazas al valor universal excepcional declarado existen, pero lo que hay que tratar por parte de los técnicos, de los investigadores, del mundo también de la investigación y de la docencia, por un lado, y del mundo de las administraciones, que al final necesitamos, me parece que afecta, no me parece que me afecta, que no me afecta. Tenemos que objetivar el valor en este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ya pudimos hablar en Santiago de este caso mucho más próximo, de Santa Marta en Salamanca, en el cual la Comisión de Patrimonio Regional pues, no autorizó una infraestructura, no sé si lo veis bien. Esta es la carretera de la autovía de Madrid, la tradicional entrada a la ciudad de Salamanca, al skyline salmantino, igual que antes veíamos el de Ávila, desde lo que ha sido una de las tradicionales accesos a Salamanca del sur, el Camino de Madrid por Santa Marta. Pues bien, ahí se nos hizo llegar la solicitud de la construcción de una pasarela que iba a salvar esa autovía que ahora en lo que se ha formado, en lo que se ha convertido el antiguo camino, y que, bueno, pues siendo así que era un proyecto cuya responsabilidad correspondía al Ayuntamiento de Santa Marta, que creo que es distinto del de Salamanca, pues sin embargo, fijaros la relación que tenía con la conservación o no del bien de interés cultural Patrimonio Mundial Ciudad Vieja de Salamanca, llevó a los responsables de este ayuntamiento a consultar a la comunidad autónoma su pertinencia. Bueno, tan es así como que efectivamente fue una autorización que se tramitó y que no se dio, precisamente por la incidencia que tenía en esa percepción a la entrada de la ciudad de Salamanca. Bueno, en fin, ¿estaba obligado el Ayuntamiento de Santa Marta a someter a autorización de la comunidad autónoma esta pasarela? Pues según su plan urbanístico y según ellos no tienen compromiso con la UNESCO ni con la Junta de Castilla y León a los efectos de no es un bien de interés cultural la ciudad de Salamanca que esté en su propio término municipal, sin embargo lo hicieron a partir de una determinada sensibilidad. Por eso creo que hace falta también, aparte de buena voluntad y una proactividad en las cuestiones de gestión del patrimonio mundial, pues una regulación que tiene que ser más eficiente, pero que se tiene que basar técnicamente en unas matrices de valor que afecten o que objetiven estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de valor más fácilmente objetivable, que es lo material, lo físico, la cuestión histórico-artística, la época, la solidez edificatoria, la trama urbana, pero luego las cuestiones de percepción, las cuestiones de funcionalidad, las cuestiones de valor, de valor simbólico, bueno, pues todas estas cosas a las que me he venido refiriendo, ¿no? Bien, hasta aquí, pues esa, digamos, incidencia en lo que es la dificultad de la complejización que tiene, el complejo que es gestionar un bien patrimonio mundial que es una ciudad. Entro en otro apartado de ya el tercero de los 4 que quería exponeros, que es ya pues explicar algunas cuestiones prácticas
en relación a la gestión de las ciudades históricas que nosotros tenemos en Castilla y León, que nos lleva pues, en lo que quiero concluir, una dicotomía, ¿no? En primer lugar, quiero mostraros una serie de ejemplos que tienen que ver con una política tradicional de gestión del valor patrimonial y que tendría que ver con una política más reactiva, ¿no? Con más, decir, bueno, pues lo que debemos impedir hacer cada vez que alguien intenta hacer algo que puede modificar ese valor. Y sin embargo, y sería ya mi última exposición, pues mi propuesta y mi tesis, ¿no? Que es intentar gestionar más desde una política activa, de una política proactiva de gestión del valor de una manera pues mucho más codificada, mucho más con matrices de valor que podamos tener controlado. Castilla y León atesora estos 9 bienes de categoría material y otros 2 inmaterial, en el que ya no me voy a detener en su recorrido porque no tenemos tiempo, de los cuales tenemos ahí esas 3 ciudades, ¿no? Las ciudades de Salamanca, Ávila y Segovia. Hemos tenido históricamente, desde una tradicional gestión de las ciudades como bien cultural, como bien de interés cultural y como bien de patrimonio mundial, pues algunas incidencias en este sentido. En el caso de la ciudad de Segovia, lo conoce bien Claudia, buena petición para hacer un aparcamiento bajo un parque al sur de la ciudad, junto al antiguo cauce del Clamores, el Salón o el Parque de los Tilos, que bueno, pues hubo una iniciativa público-privada de construir un aparcamiento en el subsuelo de a media ladera, en el subsuelo de esta zona de la ciudad, y que, sin embargo, bueno, pues en este caso sí fue tramitada también como una autorización previa por parte del Ayuntamiento, que no fue concedida, concedida salvando el hecho de que había que consultar a ICOMOS la pertenencia a la solución. Fue finalmente ICOMOS la que se opuso a la construcción de este aparcamiento y finalmente la autorización pues no se llevó a cabo. En el caso de Ávila, pues la famosa construcción también del parking junto a la muralla. En este caso creo que no se llegó a tramitar ninguna autorización, pero sí que hubo consultas tanto a ICOMOS como al Ministerio que desaconsejaron la construcción de este aparcamiento. Pero veis ahí, la Junta simplemente también dio su opinión, pero no se llegó a hacer ningún trámite administrativo. Y cómo no, hablando de Salamanca, el famoso tema de adoratrices, en el que ya tampoco se tramitó formalmente una autorización para la construcción de este centro de cultura que quería llevar aquí a cabo Cajaduero, en el antiguo convento de las adoratrices, pero sí que llegó a haber una visita, también una consulta expresa y formal del Ayuntamiento, participando técnicos de la Junta de Castilla y León y técnicos del Ministerio, en una evaluación, una misión de ICOMOS para valorar en qué medida podía afectar la construcción de esta infraestructura al valor de la ciudad vieja de Salamanca. Finalmente también fue informado negativamente y esta construcción no se llevó a cabo. Bien, como vemos, pues son pocas junto con estas incidencias que os he relatado, hay infinitud o infinidad de gestiones, de autorizaciones que ni siquiera son comunicadas ni a ICOMOS ni al Ministerio y que en las comisiones territoriales o bien en la Comisión Regional de Castilla y León, que trata del patrimonio mundial, cuando se refiere a bienes singulares, los que se refieren a ciudades los trata la comisión territorial correspondiente, pues que se van tramitando y que habitualmente no crean polémicas, salvo estas a las que me he referido. Pero, en fin, se trata, como digo, de una política reactiva. Lo que nosotros propusimos ya en el Plan País, Plan de Patrimonio Histórico anterior, y en este, que es el 2012-2020, una política activa con un programa concreto de intervención, en primer lugar, a través de los documentos de planificación al que corresponde este texto. Pero me quiero centrar en el de la versión anterior, que es el Plan País 2004-2012, en el que expresamente, y creo que lo podéis leer ahí, se decía que, bueno, pues es curioso que no fuera la ley y que fuera el plan de intervención el que promoviera el que la Administración autonómica llegara a acuerdos con los ayuntamientos para promover instrumentos de gestión adecuados, ¿no? Conscientes de que no había una base técnica ni una base legal para hacerlo, pero, sin embargo, podíamos acordar el ponerlas en marcha. Es así como pues en los años 2008 y 2009 llegamos a sendos acuerdos con los ayuntamientos de Salamanca y de Ávila para, con una iniciativa que correspondía a la Consejería, que fue la que contrata los planes y la que los financia, pero trabajando técnicamente con los ayuntamientos respectivos, ponemos en marcha estos 2 planes de gestión, la redacción de los planes de gestión, que en esos años todavía, y sigue pasando ahora, no había sobre la base de un argumento técnico que todavía no estaba relatado por la UNESCO. Se dice en las licencias operativas que tienen que contar con planes de gestión. Tradicionalmente, hasta estos años, los ayuntamientos consideraban
que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico equivalía al Plan de Gestión, pero como hemos podido comprobar por todos estos ejemplos, tanto en nuestras propias ciudades como en las ciudades de fuera de Castilla y León y de España, se ve que no eran suficientes. El propio ICOMOS decía que, bueno, aunque estuviera autorizado por un plan especial, aunque estuviera aprobado por una comisión en cuanto a los aspectos urbanísticos, el valor universal excepcional se veía dañado y había que y no era suficiente. Con esta perspectiva de hacer un plan añadido a lo que era el Plan Especial de Protección de un Conjunto Histórico desde el punto de vista solo urbanístico, promovimos estos dos planes. Bueno, también posteriormente pues, hemos añadido otra iniciativa que queremos completar con la ciudad de Segovia en cuanto a un plan de gestión para la ciudad vieja de Segovia. En este momento lo tenemos para lo que es el acueducto y su entorno, pero con eso estarían cubiertas las 3 iniciativas, las 3 ciudades. En fin, estos planes han corrido distinta suerte porque sabéis que Salamanca ahora está el ayuntamiento pues intentando, a partir del documento que nosotros les entregamos en 2011 y 2012, pues acabar de formalizar su propio plan de gestión, porque bueno, finalmente hubo algunas cuestiones técnicas de desacuerdo que impidieron llevar a la práctica hasta el final ese plan de gestión, la tramitación por parte del ayuntamiento. Pero, en fin, se trataba de llevar a cabo un plan de gestión que, como digo, superase lo que eran los tradicionales conceptos de protección urbanística. Conocéis que la Declaración de Valor Universal Excepcional de la ciudad de Salamanca, atendiendo a los criterios el 1, el 3 y el 4, me parece que son, habla, entre otras cuestiones, no solamente de la arquitectura, de la traza urbana como una manifestación excepcional de una determinada época, de un determinado estilo arquitectónico, sino también habla de un concepto que creo que es particularmente interesante. Habla de una red de valores humanos, ¿no? Creo que esto tiene que ver también precisamente con la relación con la universidad, etcétera. Bueno, el plan de gestión tiene que… ¿Cómo gestiona un plan de gestión los valores humanos, ¿no? Es una cuestión interesante, pero que, sin embargo, están definidos en el Valor Universal Excepcional de Salamanca. Bueno, entre otras cuestiones es por la que nosotros hicimos unos análisis precisamente de esos valores o de estas cuestiones que afectan a esos valores universales excepcionales que superan lo que es meramente arquitectónico, ¿no? Veis aquí es una muestra de los muchos análisis que se hicieron, ¿no? Que hicimos, ¿no? Los espacios asociados a la cultura, los vinculados a los usos religiosos, los recorridos históricos, las fiestas y ritos tradicionales, hay otro sobre las cuestiones universitarias, etcétera. Hasta conseguir algunos planos de síntesis que eran los que plasmaban lo que era el valor universal excepcional de la ciudad de Salamanca a nivel planimétrico, a nivel topológico. Hay, por supuesto, un proceso de participación, en fin, en el que no podemos detenernos. Pero, en fin, intentamos al final objetivar una matriz de valores. Lo de menos es, porque no lo podéis leer y creo no es mi intención que nos detengamos en cada uno de ellos, sino más bien en la metodología, ¿no? Se intentó conseguir una matriz de valores que permitieran ir objetivando con unos indicadores cuáles eran los valores medibles en la ciudad de Salamanca del valor universal excepcional. Por supuesto que la conservación de los edificios y todas esas cuestiones a las que atañe el Plan Especial de Protección Urbanística, pues eso son cuestiones que siempre hay que conservar. Se hablaba de la densidad monumental, la identidad cultural, la vitalidad urbana, el paisaje urbano y la ciudadanía, ¿no? Bueno, a partir de ahí se hizo una matriz de valor, con esta matriz ya con los órganos que tenían que medirlos, etcétera. Bueno, voy avanzando. Y en la ciudad de Ávila, pues quizá me interesa destacar que fue también algún aspecto muy concreto, ¿no? Como también algo que piden las directrices operativas del Centro de Patrimonio Mundial, una continua reevaluación del plan de gestión frente a la estaticidad que tiene un plan especial de protección desde el punto de vista urbanístico. Tanto la participación ciudadana como la propia medición de los indicadores, lo que proceden o lo que producen es una continua reevaluación de estos planes de gestión que es necesario examinar. Bien, todo ese texto que tenéis aquí no es para que lo leáis, sino simplemente también para hacer referencia a que todas estas cuestiones, esa experiencia que tuvimos con los 2 ayuntamientos, los estamos queriendo plasmar ahora en unos artículos de la ley que, como todavía no se ha empezado a tramitar, por eso no lo podéis leer, pero bueno, lo que quiero… Están trasladados tal cual están en el borrador del anteproyecto y que por primera vez en Castilla y León, y creo que en pocas comunidades autónomas o en casi ninguna, va a haber un título dedicado al patrimonio mundial y a la gestión del patrimonio mundial. Por un lado, un artículo en cuanto a la tramitación de propuestas de candidaturas y en otra en actuaciones en relación con los bienes y las manifestaciones culturales, las de valor inmaterial.
Estas previsiones legales lo que pretendemos es que pues tengan un comienzo de protocolización de esto que estamos pidiendo, ¿no? El saber a qué atenerse los ayuntamientos, los gestores de todos los tipos de bienes, pero especialmente los ayuntamientos. Los artículos legales unidos al reglamento que haremos pues será un poco la base sobre lo que hacer estos planes en el futuro. Y finalmente una recomendación final, y ya con esto, Luis, pues sí que ya termino, ¿no? Que es la que hicimos, la que yo me permití hacer en Santiago, y es bueno, pues el trabajar de manera proactiva, no solamente con esta, a través de del Consejo de Patrimonio Histórico, a través de cursos como estos o de reflexiones. Creo que la suerte que tiene España de tener, ser el tercer país del mundo que tiene más patrimonio mundial y el país creo que tiene más ciudades declaradas patrimonio mundial, no solamente nos ha de llevar a enorgullecernos y a vender nuestras ciudades allá por donde vayamos, ¿no? Eso lo hace muy bien el grupo y debe seguir haciéndolo, sino a tener un plus de responsabilidad que nos permita colaborar, y esto es lo que a nosotros también nos enorgullece. Yo esta foto la traigo a colación porque fue la vez que el Centro de Patrimonio Mundial de París nos invitó, a partir de estas experiencias de los planes de gestión que estábamos intentando hacer en las ciudades históricas para objetivar el valor universal excepcional, pues nos invitó a participar con los expertos del centro en una reunión en Olinda, en Brasil, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es de esto se trata, ¿no? Yo animo, pues, y aquí en un foro como este, a la Universidad de Salamanca, al máster de gestión y al grupo de ciudades, pues a retomar esas ideas o esas iniciativas que funcionaron un par de años, como el Centro de Ciudades Patrimonio Mundial, que la Junta, en colaboración con el grupo, que tenía su sede en Ávila, su secretaría permanente en Ávila, propuso para que fuera un foro permanente, universidad, administración, ayuntamientos, de reflexión y de debate y de producción de teoría, que es lo que necesita el Centro Mundial de París para la objetivación de valor y para evitar esas cuestiones que finalmente pues, se han producido en esas ciudades. Sabéis que, bueno, no he podido referirme al memorándum de Viena, al concepto de paisaje urbano histórico, etcétera, pero son esas producciones, esos intentos científicos y técnicos de avanzar en lo que permite la conservación adecuada del patrimonio mundial. Estos son algunos de los documentos que se produjeron en ese centro y que, bueno, tuvo una vida efímera, pero que, por ejemplo, reflexionaba, como aquí, en lo que son las zonas de amortiguamiento, a un nivel teórico, a un nivel científico, pero que permite luego, pues, desde luego, el Centro de Patrimonio Mundial nos lo agradecía muchísimo, ¿no? Y bueno, y quién sabe si este centro pudiera ser en el futuro pues también un centro de categoría 2, de esos que la UNESCO está demandando, ¿no? En cada uno de los países. Bueno, perdonad si me he extendido un poquito, acabo con esta imagen en homenaje a esta magnífica ciudad y a esta magnífica universidad. Muchas gracias.